Posiblemente, después de mi último video en donde reseño y critico la cinta de Superman de 1978, muchos de ustedes pensaron que pasarían semanas, si no meses, antes de que volviera a aparecer, malditos faltos de fe. Sin embargo, la fiebre de Superman no acaba ahí, pues como les dije, este es el camino hacia Superman 2025. Así que, volviendo a la Tierra, después de analizar a detalle y profundidad la primera cinta más aclamada de superhéroes en la historia, claramente trataríamos tarde o temprano su secuela, y lo que sería el inicio de una caída muy dura para la saga de Christopher Reeve, pero claro, de eso hablaremos en su momento. No tengo mucho más que decir como introducción, puesto que el fenómeno de Superman lo expliqué en mi anterior video. Así que, durante la producción y filmación de Superman de 1978, parcialmente al mismo tiempo su secuela fue filmada por el mismo director de la primera cinta, Richard Donner. Así podrían aprovechar al mismo elenco, los mismos recursos y los mismos sets. Sin embargo, durante la filmación hubo algunos problemas entre Donner y los productores de la cinta, lo que terminó en el despido del director con el proyecto de la secuela ya desarrollado. Un nuevo director, Richard Lester, tomó el lugar de Donner, y fue así como Superman 2 llegó a los cines en 1980, como una amalgama de ideas, conceptos y escenas de ambas interpretaciones del filme. Algo similar a lo que sucedió con Justice League de Zack Snyder y Joss Whedon, de hecho bastante similar, pues años después, junto con la versión especial de Superman en 2006, sería liberado el corte de Richard Donner de Superman 2. Dejaré en claro desde ya que la versión a analizar será la de cines, es decir, la original de 1980. ¿Salió bien? ¿Salió mal? Estamos por descubrirlo el día de hoy. Con este contexto de la cinta, acompáñenme a ver Camino hacia Superman, una secuela problemática. Aclaración: este video es una reseña, análisis y crítica de la cinta de Superman 2 de 1980. No busco ofender a nadie ni meterme con las personas detrás de este proyecto. Si tienes una opinión diferente a la mía, siempre puedes ponerla debajo en los comentarios, que leo cada uno de ellos. Sin más que decir, sigamos con nuestro camino hacia Superman 2025. Como siempre, para empezar de manera formal, hablemos de cómo se logró la película, al menos desde los apartados de guión y dirección. Así que, ficha técnica. Superman 2 se logró con la increíble cantidad de $54 millones, solo $1 millón menos que la cinta anterior, y verán a lo largo del video que ese millón parecía marcar la diferencia. A comparación de su predecesora, la secuela apenas pudo recaudar $190 millones, sigue siendo más del doble de lo que invirtieron, pero eso no quita que, a comparación de la anterior película, esta secuela claramente no tuvo el mismo impacto. La cinta fue dirigida al 75% aproximadamente por Richard Donner, director de la primera cinta de Superman, pero por motivos que no conozco, que involucra a los productores de la cinta, se decidió cambiar al director con el trabajo avanzado, trayendo ahora a Richard Lester. Sí, ambos directores fueron Richards. Y en el apartado de guionistas tenemos a los mismos tres de la cinta anterior, Mario Puzo, David Newman y su esposa Leslie Newman, siendo el único que no regresó Robert Benton. Ya exploramos sus trabajos en el video anterior, por lo que me reservaré en presentarlos de nuevo. Por último, como bien lo mencioné antes, la cinta tiene dos versiones, la versión de cines de 1980 con una duración de 2 horas y 7 minutos que muestra las ideas de Donner combinadas con las de Lester, y la versión de 2006 con una duración de 1 hora y 56 minutos. Cuya dirección e ideas estuvieron 100% bajo el cargo de Donner, y por lo que entiendo sí cuentan con algunas diferencias claves, pero como estamos repasando la historia de Superman en el cine, trabajaremos con dicha versión. Eso y que nuevamente no conseguí la versión del 2006. Una vez dicho esto, pasemos con la historia. La cinta empieza con tomas del espacio como en la primera película, pasando directamente a Krypton, con escenas recicladas de su predecesora, pero mostrando rápidamente escenas nuevas, pues dentro de la cúpula, antes de que estuviera todo oscuro, podemos ver una especie de guardia protegiendo unos cristales de la casa de él, pero con un perfecto punto ciego detrás, tanto que es atacado y asesinado por Non. Como acto siguiente, Zod toma un cristal rojo de la casa de él y lo destruye, solo para ser atrapados en el acto gracias a la alerta del vigía. Como vimos anteriormente en Superman 1, el consejo encuentra a los 3 criminales culpables, sin embargo sus cargos cambian de una cinta a otra, siendo que ahora tenemos un poco más de contexto respecto a la traición de estos tres. Zod sintiendo desprecio por su sociedad, únicamente queriendo ser un general. Ursa, cuyo único sentimiento que alguna vez mostró era el anhelo de gobernar al lado de Zod, y Non, bueno, lo único que dicen es que él no tiene voz ni razón.
Menudo cargo para declarar culpable a alguien. Como sea, el consejo los declara culpables a los tres, como ya lo sabemos, y los encierran en la zona fantasma, abriendo paso al título de la cinta. De acuerdo, antes de seguir, debo aclarar lo mucho que me molesta esta presentación tan rápida, ya no solo porque no nos dan contexto de los personajes que vamos a ver en la cinta, más porque son los principales antagonistas, sino porque no explican nada. Estamos en esta sala con cristales que nadie sabe qué son o para qué sirven. Llegan, se cargan al único guardia de la zona y rompen un cristal que nadie sabe qué rayo simboliza ni para qué servía. Digo yo que si era algo importante, debería haber más de un solo guardia. Además, insisto, ¿qué era ese cristal? Nunca se explica a lo largo de la cinta. ¿Eso ya es un acto de traición en este planeta? ¿Romper un cristal? Tal vez es un delito por ser un cristal de la casa de uno de los miembros del consejo, pero nunca lo dicen. Y ya con eso son acusados y declarados culpables. Si no me muestras un mínimo de contexto de sus verdaderos actos malignos, ya sea de traición o de un posible golpe de estado, como tanto presumías en la primera entrega, este juicio termina siendo de lo más apresurado e innecesario. Me gustaría decir que explorarán esto después, o que al menos tendrán respuestas a estas preguntas, pero lastimosamente no. Así que empezamos con las cagadas argumentales. Yay. Durante los créditos iniciales tenemos una recapitulación de todo lo ocurrido en Superman 1, que pueden ver el video anterior para entender toda la historia. Como sea, una vez en el presente vemos llegar a Clark a otro día en el Daily Planet, siendo como siempre un perdedor, lo cual es la mejor táctica para que nadie sepa que es Superman, así que genial. Llega buscando a Lois y en la oficina de su jefe se entera que hace 12 horas empezó un acto terrorista en la Torre Eiffel, gracias a una bomba de hidrógeno capaz de destruir todo París. No sé cómo en estas cintas los villanos más comunes en metas tan altas logran construir artefactos capaces de matar al propio Godzilla. Clark se entera que hay rehenes y pregunta si Lois está enterada de todo esto, a lo que su jefe menciona que ella ya está allá. Aparentemente tomó un Concorde hacia París nada más enterarse de la noticia. Como dato curioso, un Concorde era una especie de avión supersónico real, claramente con una velocidad mucho mayor a un avión comercial, y el tiempo que Lois tardó en llegar hasta París fue posiblemente de unas 3 horas y media. Esto si tomamos en cuenta que un Concorde real tardaba eso desde Nueva York hasta París, y como vimos en Superman 1, pareciera estar cerca de Nueva York por esta escena. Eso sí, Clark se sorprende de que Lois esté allá, pese a que con su super oído debió saber que Lois no estaba ni en el edificio ni en la ciudad, pues en Superman 1 él pudo saber dónde estaba Lois estando a una distancia significativa el uno del otro. Dejando eso de lado, Clark sale del edificio con esta información dispuesto a ir a ayudar a Lois. Y mira, esta vez sí se cambió de ropa como Doctor Strange, precisamente en un callejón como lo sugerí en el anterior video. Hay otra pregunta que hice anteriormente que también se responde en esta cinta, pero personalmente me parece una tontería. De momento, sigamos. Lois llega a la Torre Eiffel para entrevistar al cuerpo de policía acerca de la situación y descubrimos que los terroristas lograron llegar arriba del todo vestidos de trabajadores. Está bien, supongo. Y Lois, pensando en ganar un premio, lo cual demuestra firmeza con sus convicciones anteriores, le hace la 1314 a un guardia para entrar a la Torre Eiffel. Y además de demostrarnos a un guardia bastante incompetente, tenemos el mismo estúpido error del principio, un lugar muy importante con una seguridad tan pobre que cualquiera se puede colar, solo que el guardia del principio de plano estaba viendo una pared secar, mientras que este al menos intentó retener a Lois un poco. Una vez despistado el oficial tonto de turno, Lois sube las escaleras aprovechando que los terroristas soltarían algunos rehenes, lo cual hace que baje el ascensor, y esta tipa tiene la gran idea de colarse debajo del mismo mientras se dice a sí misma que con esto se ganará un premio Nobel, y aunque parezca estúpido, que lo es, esto demuestra un rasgo de personaje muy importante para Lois, y es que su trabajo es bastante importante para ella, pero no solo eso, sino que también quiere reconocimiento por sus historias, y está dispuesta a perseguir estas grandes notas a como dé lugar. Llegan hasta arriba y los terroristas están a punto de activar la bomba como una amenaza para que cumplan sus demandas, con el margen de error de que si sueltan el detonador tendrán solo 60 segundos para enumerar todos sus pecados. Al mismo tiempo, la policía coloca C4 en el ascensor para hacerse con la bomba, lo cual no mencioné, pero esta se encuentra oculta en un barril dentro del ascensor, y Superman continúa su vuelo a París, y no quiero ser rudo con él, pero le dio cientos de vueltas a la Tierra en segundos, porque Lois murió. Ahora que lo puede evitar, parece ir mucho más lento. Digo, igual si llega tarde puede precisamente regresar el tiempo, pero digo que es mejor evitar eso, ¿no? Sea como fuere, detonan los C4 y el ascensor cae. Lo bueno, tendremos la bomba. Lo malo, el cable del detonador se cortó, lo que inicia la secuencia de la bomba. Lo peor, Lois sigue abajo, por lo que si esa cosa choca con el suelo tendremos mucho que limpiar, pero que no panda el cúnico, pues Superman llega para salvar a Lois y de paso mandar la bomba al espacio antes de que explote. Qué
pese a recibir la onda de choque y perder el equilibrio, la ciudad está a salvo. Todo en un buen día de trabajo, de no ser porque la onda de choque también impacta con la zona fantasma, destruyéndola y de paso liberando a los 3 criminales, quienes desconcertados fijan su destino hacia la luna. Y oh mi Superman, creo que en mi último video expliqué con mucho detalle lo molesto que fue ver cómo la kriptonita llegó a la Tierra de una forma tan poco orgánica narrativamente hablando. Bueno, pues cometieron el mismo puto error con la zona fantasma. Cabrón, el espacio es un lugar gigantesco, infinito, y a diferencia de la nave de Kal-El o los pedazos de Krypton que fueron expulsados a gran velocidad, esta prisión interdimensional se dedica a flotar en el eterno vacío. ¿Me estás diciendo en serio que la zona fantasma cruzó 6 galaxias por más de 30 años para llegar a nuestro sistema solar en el momento justo en el que Superman debe lanzar una bomba al espacio? ¿Así o más conveniente lo quieres? Además, Krypton representó una explosión mucho mayor que esta. ¿Por qué la zona fantasma no se rompió antes? Llevo 20 minutos de película apenas, por Dios. En fin, de nuevo en la ciudad, intuyo que al día siguiente Clark casi es atropellado por no cruzar bien la calle, y al dejar tremenda abolladura en un taxi, nadie sospecha que él pueda ser Superman, pese a que lo hizo en una calle concurrida a media mañana. Entiendo el disfraz y la fachada, pero ¿en serio nadie más vio eso? Neta, tenemos una conversación entre Lois y Clark sobre cómo este parece tener celos de Superman, pues tiene toda la atención de Lois, mientras que esta última le menciona que no debería sentirse amenazado por un dios como él y que siempre tendrá un lugar especial en su corazón como su amigo. ¡Auch! Eso tuvo que doler. No, eso, lo de Lois. Además, podemos ver mucho más marcado el comportamiento de Lois hacia Clark en esta cinta, siendo una persona con un constante desinterés hacia él e incluso diciendo las cosas de una forma más ruda o a la defensiva. ¿Quién diría que lo que más nos falta en la actualidad son hombres como Clark Kent? Pasamos a la prisión en donde Otis junto con Lex Luthor cumplen su cadena perpetua más otros 25 años, más que merecidos a mi parecer. De una vez menciono que este Lex Luthor está mucho más caricaturizado que lo que vimos en la cinta anterior, y este Otis es mucho más imbécil a mi parecer. Lo digo porque en esta ocasión Lex Luthor, siempre que vea la oportunidad, se referirá a él en tercera persona, recalcando su increíble intelecto y cómo es la mayor mente criminal de la historia, insisto, muy caricaturizado. Otis comenta cómo el plan anterior falló por Superman y cómo este, siempre que salva el día, se va volando sin posibilidad de que lo puedan rastrear. La dirección que siempre toma, el norte. Luthor intuye que Superman debe esconder algo en esa dirección y menciona una caja negra en la que ha estado trabajando, un rastreador de ondas alfas con la que puede rastrear a Superman y por ende que lo puede guiar hasta sus secretos. Y no sé qué tan listo se cree Luthor en realidad, pero ¿de qué carajo le sirve un detector de ondas alfa para rastrear a Superman? Las ondas alfa, para quien no lo sepa que existen, son ondas cerebrales que oscilan entre los 8 y 12 hercios de frecuencia y se producen cuando nos encontramos en un estado de relajación o alerta tranquila. Alguien que medite, descanse en un sillón o que simplemente esté relajado será detectado por ese radar. Eso lo podría guiar a muchos lugares, pero no específicamente a Superman. Al menos intuyo que esas ondas son clave, ya que como Superman siempre está relajado, pues no tiene debilidad ni forma de perder, es lo único que su cerebro transmite con mayor facilidad, aunque es como siempre en estos huecos argumentales, solo una teoría, y si alguien sabe más que yo acerca de esto, lo invito a dejarlo en la caja de comentarios. Nos vamos a una estación de monitoreo espacial, no sé cómo se les diga de forma técnica, y se comunican con un grupo de astronautas que llevan ahí 45 días. Cabrón, yo me aburro si estoy medio día fuera de mi casa. En fin, reportan la situación y uno de los astronautas divisa a Ursa descender a la luna. Poco a poco, los kryptonianos se van deshaciendo de los astronautas, hasta que pierden contacto con la estación. Ahí, Ursa nota que sus habilidades se ven potenciadas de algún modo, viendo que pudieron aplastar una nave con sus propias manos. Y no sabía que Zod también era científico, pues él logra asumir que, al estar cerca de la atmósfera de un sol amarillo, más poder se le da a su densidad molecular. Wow, no me digas que eso lo adivinaste. Digo, tampoco sé si esto se lo enseñan a cualquier kryptoniano en primaria o si es conocimiento científico que requiere un alto nivel de deducción, pero es que lo explicó tal cual como Jor-El en la primera cinta, y de él se entiende, pues es un científico y miembro del consejo. Pero, ¿Zod? Bueno, otra pregunta sin respuesta. Digamos que todos los kryptonianos vieron esto en su clase de ciencia espacial. Sabiendo que los humanos vienen de la Tierra, supongo que lo intuyeron al ver el planeta a lo lejos, Zod ordena dirigirse allí con el objetivo de gobernar finalmente. Ahora sí se va a liar parda. En la Tierra, específicamente en la prisión, un oficial descubre que Luthor y Otis se escaparon. El cómo es tu culpa por pensar que la película te lo va a explicar. No hay hoyos en las paredes, no hay una cerradura forzada, simplemente no están, lo cual claramente genera una duda más grande, y es ¿cómo coño se salieron? Además,
¿Cómo coño Luthor construyó ese proyector holográfico? Ser el más inteligente del mundo no hace que automáticamente puedas sacarte del arco del triunfo esta clase de tecnología. Digamos que ese proyector sirve como una cámara de video, pues el holograma se mueve. Necesitaría entonces un lente, una fuente de luz para proyectar la imagen, una memoria o una cinta para almacenar la escena, además de todo el cableado que debe tener. ¿En serio me van a decir, por sus santos cojones, que Luthor tuvo acceso a todo eso mientras estaba en prisión? Algunos dirán, pudo ser de contrabando, pudo comprarle a un guardia, pudo hacerlo a escondidas, pero el problema es el mismo, porque nunca lo vemos y nunca nos lo van a decir, maldita sea. Además, este guardia es idiota, pues ve que la mayor mente criminal del mundo se escapó y no suena la alarma al momento de descubrirlo. ¿Cómo sabemos esto? Por la siguiente escena. Luthor y Otis están en el patio de la prisión, mientras un faro los ilumina por un oficial incompetente como solo los hay en México. Digo, Metrópolis. Luthor manda a Otis a encontrar su forma de escape, y esa forma es un globo gigante en medio del patio que nadie es capaz de ver. Y ¡otra maldita vez! Solo están estos dos guardias para revisar todo el patio. Al menos ya no es solo uno como en Krypton o en París, pero en serio, para que estén tan despistados, por Dios. Además, esas cosas sí hacen ruido. Para posicionar un globo de esos debes soltar fuego, que no es precisamente silencioso. ¿Me estás diciendo que el guardia más cercano al globo no escuchó nada? ¡Él está afuera! ¡Si es que llevo media hora de película, la puta! Lo más estúpido de todo es que quien dirige este globo es la señorita Tessmacher, la misma que traicionó a Lex la cinta pasada porque el mismo pelón al que fue a sacar de prisión estaba dispuesto a dejar morir a su madre con tal de que su plan no tuviera fallas. ¿Saben qué es aún peor? Después de 10 minutos no volveremos a ver a este personaje jamás. Bueno, no recuerdo si aparece en la cuarta entrega, pero de no ser así, esta es su última aparición en esta saga, y creo que otro quien corre esta suerte es Otis, pues después de que Lex sube, deciden abandonar al fiel secuaz en prisión. Que la fuerza te acompañe, Otis. Corte rápido. Clark y Lois son mandados a un hotel cerca de las cataratas del Niágara con la intención de hacer un reportaje sobre la estafa que es dicho hotel para los recién casados que buscan una forma romántica de pasar su luna de miel, aunque no escucharemos de nuevo algo sobre esta subtrama, así que tranquilos. En esta escena podemos ver dos cosas importantes: el cómo Lois se siente rebajada al saber que podría hacer una nota de cualquier otra cosa más interesante, mientras que Clark cree que desenmascarar estos actos también es importante para el público, además del claro rechazo e incomodidad que siente Lois al estar a solas con Clark en una habitación. Si bien ella dice que son amigos, pareciera muchas veces desde la primera cinta que Clark es más un lastre para ella en su vida profesional o hasta personal, lo cual personalmente me hace sentir cierto amor-odio por Lois en esta cinta. Ya verán por qué. Seguimos con Lex y Tessmacher a la mitad de la nada nevada. Curiosamente, hasta este momento, Tessmacher reflexiona por qué está ahí y por qué ayudó a Luthor. Es que esto es una conveniencia de guión tan descarada que prefiero solo seguir. Lo único que deben saber es que Luthor pone rumbo hacia el norte, y de nuevo con Lois y Clark, mientras uno disfruta de las maravillas de un mundo al que ni siquiera pertenece, la otra está más centrada en la historia y en seguir con su trabajo, además de presentar una visión bastante pesimista del amor. Al momento de querer limpiar las gafas de Clark, esta logra reconocer esos ojazos azules, pero entre que Clark se hace el tonto y que a Lois se la pela, pasa desapercibido. Clark se ofrece a traer comida mientras que Lois toma algunas fotografías, y en ese momento un niño cae hacia las cataratas, pese a que le dijeron hace 2 minutos que se bajara de ahí, aunque no lo puedo culpar, yo era igual de tremendo de niño. Como sea, Superman claramente aparece para salvar el día, y es cuando Lois vuelve a pensar, ahora con mucho más sentido, lo que anteriormente pasó por su cabeza al final de la primera cinta, y es que Clark nunca está cuando Superman sí. Pero antes de que Lois pruebe los límites de su teoría, daremos un corte más con Lex y Tessmacher. Los dos se dirigen hacia el norte al igual que lo hizo Clark en su juventud. No preguntaré de dónde salió esa moto de nieve, y de una escena a otra llegan a la fortaleza de la soledad, y aquí suceden tres cosas que lo siento pero debo mencionar. La primera es que Luthor se impresiona al ver la fortaleza de la soledad a unos pocos metros de él, cuando en realidad lo óptimo hubiera sido mostrar una escena de él sorprendiéndose por la misma desde una mayor distancia, pues pequeña no es. La segunda es un poco más quisquillosa, y es que Luthor dice que es la casa de Superman, cuando fácilmente podrían no estar relacionados, e independientemente de si está en lo correcto, cree que es la mejor idea del mundo entrar a la casa del ser más poderoso del planeta así como si nada,
y es que la tercera ya es un chiste, pero en la siguiente escena están dentro de la Fortaleza de la Soledad. ¡Qué super cojones! Entiendo que dependiendo de la adaptación, Superman tiene una llave o alguna forma de entrar, pero es que los kryptonianos de esta saga tienen un sistema de seguridad de mierda, se cuelan en su cúpula de gran importancia, en sus fortalezas, incluso una prisión dedicada a los criminales más peligrosos de su mundo es un espejo flotando en el espacio. ¡Vaya basura! Por cierto, como dato, Lex y Texmaker tardaron 2 días en llegar, solo pongan atención a eso. Aquí Luthor descubre la tecnología de cristales de Krypton, reproduciendo un mensaje de la madre de Superman. En dicho mensaje hay algunas frases que me dejan medio tonto. La primera es que esta señora, cuyo nombre olvidé, le cuenta a Superman a través de esta grabación la época más oscura del planeta, que fue el intento de rebelión de Zod, y esto confirma algo que quedaba al aire en la primera cinta, y es que aparentemente pasaron días entre el juicio y la explosión del planeta. Nunca quedó claro y aquí al menos se intuye eso, de otro modo el mensaje no existiría. Pero la otra es un poco más grave, y es que se dice que la zona fantasma fue construida por científicos de Krypton, lo cual se contradice con la versión especial de Superman 1, que menciona que Jor-El descubrió la zona fantasma, lo cual tendría más sentido, como un fenómeno espacial sin control más que como un artefacto que los kryptonianos pudieran usar. También se menciona que la zona fantasma podría llegar a abrirse si hubiera una explosión nuclear en medio del espacio, porque claro, como eso es muy común, malditas conveniencias baratas. Por último se menciona que en Krypton estos villanos eran incontrolables, pero en la Tierra tendrían los mismos poderes que Superman, y entiendo que los kryptonianos son iguales a los humanos en Krypton, lo cual me hace pensar, ¿no había nadie en todo el planeta que pudiera controlarlos? ¿Nadie? ¿Fuerzas armadas? ¿Un militar especializado? ¿No? Bueno pues, Lex detecta 3 ondas alfa que claramente no pueden ser de otro cabrón en la Tierra y se dirige a donde los kryptonianos, puesto que quiere fungir como un contacto terrestre para ellos ya que comparten el mismo desdén por la vida, la libertad y la felicidad. Les dije que este Lex estaba más caricaturizado que el anterior, pues lo que teníamos como un villano con intereses económicos ahora es alguien que directamente odia la felicidad y la libertad. Excelente. Ahora volviendo con Clark y Lois, esta decide poner a prueba a Clark externando sus sospechas hacia él y su identidad secreta, pero claramente Clark no se lo dejaría tan fácil, así que Lois decide hacer lo que mejor sabe hacer. Ser un extremista de mierda, lanzarse al río con la esperanza de que si Clark es Superman se cambiará de traje solo para salvarla. Para la mala suerte de Lois, Clark decide mantener su secreto y la ayuda cortando una rama con su visión calorífica, así teniendo de dónde sostenerse. Lois queda como idiota, Clark como superidiota y todos felices. Los kryptonianos llegan a la Tierra y deciden explorar la superficie, del mismo modo que descubren sus habilidades. Por cierto, una serpiente muerde a Ursa y a esta parece dolerle, pues cubre la zona mordida mientras acaba con la serpiente. No deberían tener una durabilidad que debió romper los colmillos de la serpiente. Digo, Clark detiene balas y abolla autos. Una mordedura no debería ser nada. Puede que sea porque apenas llegaron a la Tierra, pero el propio Sol Amarillo ya debería haber potenciado sus habilidades, así como lo hicieron con Clark de bebé. Así que esto fácilmente es un fallo en la narrativa, supongo. Mientras tanto, Lois lamenta haber sido tan tonta al creer que Clark era Superman. Sin embargo, esto no dura mucho, pues al intentar pasarle un peine a Lois, Clark tropieza con una alfombra de oso y cae al fuego saliendo claramente ileso, por lo que Lois confirma que Clark es Superman. Paraste un auto y te tropezaste con esto. Ok. Va bene, Rad. Bueno, de hecho tiene una cierta explicación, pues después de ser descubierto, Clark se culpa por lo sucedido, a lo que Lois menciona que tal vez inconscientemente Clark quería ser descubierto por ella, y ya que él no lo niega, lo tomaré como canon. Lois confiesa que ama a Superman y este decide llevársela a la Fortaleza de la Soledad para contarle todo lo que cree que debe saber para poder estar juntos, y no sé si soy yo el único que lo piensa, pero Lois es una desgraciada de mucho cuidado. Su trato hacia Clark fue de todo menos amigable durante la primera cinta y lo que llevamos de esta, pero ahora que sabe que es Superman, sus expresiones y comportamiento cambian radicalmente, y hablamos de la persona que veía el amor como algo más pesimista. No sé ustedes, pero en lo personal y de forma completamente subjetiva, Lois Lane me cae muy mal en esta cinta. Sigamos. Los kryptonianos llegan a una carretera con 2 oficiales de gatillo fácil y al ser amenazados con una escopeta, Zod decide calentar el arma para después atraerla hacia él. No tenía idea de que los kryptonianos también tenían telequinesis, además que este oficial parece que apenas se quemó con una escopeta al rojo vivo. Después, los 3 criminales demuestran que, en efecto, poseen las mismas habilidades que Superman, y con eso saltamos otra vez de escena. Créanme que estoy tomando nota de los cortes que hacemos para cada personaje, porque narrativamente hablando puede cortar el ritmo de
una secuencia interesante o a la cual darle cohesión, más porque literalmente lo único que pasa en la siguiente escena es que Superman lleva a Lois a la fortaleza de la soledad y automáticamente después de eso volvemos con los kryptonianos. Qué mal ritmo tiene esta narrativa. ¿Saben qué? No es la forma cronológicamente correcta en la que suceden las cosas en la película, pero me es mucho más fácil decir qué hacen primero los kryptonianos y luego qué hacen Superman y Lois, en lugar de cambiar de escena cada 5 minutos. Y estoy seguro de que de haber cambiado el guión antes nos estaríamos ahorrando muchísimo tiempo, pero en parte me sirve como punto en la crítica para que ustedes vean como yo lo mal ejecutada que está esta secuencia narrativa en la cinta. Ahora sí, podemos hacer esto sin tropiezos. Los kryptonianos llegan a un pequeño pueblo en el cual no tienen el menor inconveniente de mostrar sus poderes, como lo son la visión láser, la superfuerza o la telequinesis. En serio, ¿desde cuándo pueden hacer eso? Horas más tarde, un canal de noticias llega a la zona en donde los 3 criminales parecen haberse quedado sin hacer nada. En parte tiene sentido, pues Zod quiere dominar sobre todos, así que someter a un pueblo usando el miedo como arma no es tan descabellado para un personaje así. Zod, curioso por la transmisión, pregunta quiénes lo están viendo, a lo que descubre que casi todo el planeta es testigo de su poder ahora. Llega el ejército e intenta hacerle frente a los criminales, pero claramente no son capaces de hacerles nada. Incendian un bar, hieren a unos cuantos soldados y un helicóptero hace algo que siempre me ha dado mucha gracia, y es que falla 4 misiles seguidos. Entiendo que a nivel actoral, estos explosivos estaban colocados a una distancia segura de los actores, así que no podían fingir un impacto directo en ellos sin que alguien saliera herido, pero se ve como si cada uno de los disparos fallara, lo cual provoca un efecto diferente en la escena. Como dato, toda esta destrucción está siendo vista por el presidente, y uno de sus asistentes se pregunta dónde está Superman. Ya llegaremos a ello. Derrotan a los militares y Zod quiere implementar su nuevo orden en la Tierra, en el que, a cambio de su obediencia, el general les permitirá vivir a los habitantes de la Tierra. Preguntándole al general del pelotón quién es su superior, este responde que solo sigue órdenes del presidente. Zod ahora deberá ver al presidente de los Estados Unidos, quien deberá arrodillarse ante él antes de que más de sus ciudades acaben como este pueblo. Se dirigen a la Casa Blanca, no sin antes convertir el monte Rushmore en el monte... no sé, Zod, que además, ¿cómo transmitieron esta toma de forma tan exacta? ¿Hay una televisora que transmite 24/7 el monte Rushmore o qué? En fin, una vez en la Casa Blanca, los 3 criminales derrotan a todos fácilmente, aunque nadie muere. Lo digo porque en Krypton eran altamente peligrosos y personajes como Ursa o Non solo piensan en odio y destrucción. Es bastante curioso que nadie haya muerto en esta escena, no como en el pueblo que derrumbaron un helicóptero. En fin, llegan con el presidente y le exige arrodillarse, a lo que Zod descubre que es una farsa, pues ningún líder se arrodillaría tan fácilmente, aunque al final el verdadero presidente si se arrodilla, le advierte a Zod que hay un hombre que nunca lo hará, claramente refiriéndose a Superman, que creo que podemos volver con él ahora sí. Después de llevar a Lois a la fortaleza, le explica cómo después de la muerte de Jonathan, Clark fue llamado por el cristal, mismo que lo trajo hasta el norte y del que surgió la fortaleza de la soledad, y hubiera sido muy bonito saber eso desde la primera película. Ahí me ves en el primer video rompiéndome la cabeza porque no me lo explican, pero tranquilos que viene la secuela a explicártelo. Si un producto por sí mismo no te explica sus elementos más importantes, falla en la construcción del mundo. Ahora es diferente plantear un elemento clave para la secuela y explicarlo en la propia secuela, pero aquí no hicieron eso, plantearon un elemento importante en la primera cinta para explicarlo en la segunda parte. En fin, pensando en comida nuevamente, Superman viaja hasta... no sé dónde, para organizarle una cena a Lois en la fortaleza. Después de la cena, ambos tienen una conversación en la cual Superman remarca la diferencia entre Clark Kent y Superman, siendo que para él son 2 personas diferentes, agradeciéndole a Clark porque así pudo conocer a Lois, y pese a que es confuso, para él todo está claro ahora, y tras unas miradas intensas por parte de ambos, Lois se va para ponerse algo más cómodo, pese a que no se ve que trajera más ropa al venir para acá. Superman habla con una de las grabaciones cristales de su madre y le confiesa el amor que siente por Lois, pues nunca había amado a alguien así. Su madre le dice que si quiere vivir con una mortal, deberá vivir como uno también, y le muestra cómo una cámara de cristal de la fortaleza almacenó la energía del sol rojo de Krypton, y si decide entrar, todos sus poderes desaparecerán para siempre. Y yo me pregunto, ¿por qué? No, ¿cómo? ¿Cómo un cristal que luego se transforma en una fortaleza gigante de cristal almacenó la energía del sol rojo de Krypton? ¿Cómo almacenas esa energía?
¿Qué? Segundo, enviaron a su hijo a este planeta porque necesitaría las ventajas que le da la Tierra para sobrevivir. Ese era el objetivo presentado en la primera cinta. Si le dan la oportunidad de vivir sin poderes, parte del objetivo se pierde, pues pudo bien desear no tener sus poderes desde que activa la fortaleza o desde toda la vida, y todo el conocimiento de Jor-El sería un desperdicio. Es que esta cámara antipoderes es una tontería, lo mires por donde lo mires, más por otra cosa. El sol amarillo de la Tierra es lo que le da los poderes a Superman. Si es expuesto a la energía de un sol rojo, solo basta con ir a recargarse de un sol amarillo para tener sus poderes de vuelta, justo como en Flashpoint, donde este Superman pasó toda su vida encerrado en una cámara que replicaba la energía de un sol rojo, y apenas el sol amarillo tocó su piel, obtuvo sus poderes. No hay forma en que esto le quite los poderes a Superman para siempre, pues su energía viene del sol. Ya, solo... Pasemos a lo importante. Superman decide renunciar a sus poderes para estar con Lois y se separa simbólicamente de Clark, saliendo como un hombre común y corriente, que por cierto la consola con todo el conocimiento de Jor-El explotó así porque sí. Supongo que es una forma de representar que deja su vida como hijo de Krypton atrás, pero como siempre debo suponer, pues nunca nos lo dicen. Y después de ver lo que estaba dispuesto a hacer, no, lo que hizo por ella, Lois le regala a Clark una buena sesión de sexo. ¿Qué? Iba a decir sentimientos hermosos y humanos, para que después terminen follando. Ya después de todo eso, harían un viaje en carretera para volver a la ciudad. Y solo me pregunto, ¿cuánto tardaron? Lex y Teschmacher, entre un globo y una moto de nieve, tardaron 2 días en llegar. Clark y Lois solo pudieron haber caminado y luego sacar un auto de algún lado. ¿Qué cojones? ¿De dónde salió ese auto? Superman no llevó ningún auto a la fortaleza en ningún momento, y de haberlo tenido debieron dejarlo en la carretera más cercana, lo cual les debió costar un montón para llegar. Ya no puedo más. Llegan a un puesto de comida y se meten en algunos problemas, donde Clark, después de, toda su vida, puede ver su sangre. Esto nos da un reflejo triste de la sociedad de este mundo ficticio, en donde nadie es lo suficientemente bueno como Clark o Superman como para ayudar a alguien en problemas. Bueno, ahora que lo digo en voz alta, tan ficticio no es. Pero no hay tiempo para sentirse humano, pues en la televisión el presidente lanza un anuncio importante hacia el mundo, en el que se revela que él y otros líderes mundiales le ceden el control del planeta al general Zod, sabiendo que así se salvarán millones de vidas, antes de buscar desesperadamente la ayuda de Superman, a quien Zod desafía para probar su superioridad. Ahora Clark debe regresar a la fortaleza y buscar una forma de recuperar sus poderes, y yo me pregunto, como siempre, ¿su superoído no detectó en ningún momento nada de lo que estaba pasando? ¿Nadie gritó ¡Superman! Para que él viniera al rescate? Es que de verdad que me estoy poniendo nervioso, más por lo que se viene. Y es que Clark decide volver a la fortaleza. Supongo que serán otros 2 días, o si acaso un día entero en llegar. Pero claro, no hay nada que se pueda hacer sin la consola. Pero el cristal verde que le dio su padre empieza a brillar. Quizás es momento de... Oh, o no. Bueno, sí, cambiemos de escena. No me molesta para nada no saber cómo el maldito protagonista resuelve las cosas. Ahora pasamos con Zod y sus aliados, que parecen haber entrado en la etapa de Megamente tras gobernar Metro Ciudad, sin nadie que los detenga, un dominio sin valor. Pero llega Lex para hacerles el día, pues les ofrece su intelecto, conocimiento y demás, mientras que habla de él en tercera persona. Pero claro, ellos ya tienen eso y más, así que Lex negocia con lo que no tienen, información sobre el hijo de Jor-El, mejor conocido como Superman. Así que hacen un trato, a cambio de gobernar Australia, Lex les dará información sobre Superman, pues ahora Zod quiere asesinar al hijo del hombre que lo encarceló. Aunque en sí, Zod debería estar agradecido. Indirectamente, Jor-El lo salvó al mandarlo a la zona fantasma. Por 30 años. Sin un Game Boy siquiera. Bueno, entiendo su punto. Vamos al Daily Planet, donde todos se preguntan en dónde está Superman, más Lois, que por alguna razón no acompañó a Clark, ni le prestó el auto para llegar antes. El destino del mundo, y dejas que su única esperanza se congele en la carretera. Eres de lo más grande, Lois Lane.
En fin, los kryptonianos llegan al Daily Planet pues según Lex son los que mejor manejan toda la información referente a Superman, y no entiendo por qué Lois pensó que golpear a Ursa sería una buena idea. Peor, no entiendo cómo este golpe no le hizo nada, pero la mordedura de una serpiente sí. Como sea, Lex ofrece a Lois como una carnada para Superman, quien no tarda en venir a su rescate, con una de las mejores frases que puede lanzar un personaje como el Hombre de Acero. General? Would you care to step outside? Y así comienza la pelea en Metrópolis, una que la verdad envejeció muy mal, muy mal, no solo por los efectos especiales, sino por la reacción de los peatones ante tal lucha de titanes. Caen escombros, antenas, explotan autos y todos siguen en la calle en lugar de buscar un maldito refugio. Deciden ser espectadores e incluso hay momentos y comentarios que son directamente para apagar el televisor y llorar en posición fetal, como esta en la que Superman golpea a Non con un asta y este peatón dice Wow, home run. O cuando los tres kryptonianos generan un fuerte viento y ocurre esto. Además, todos se ven bastante débiles a comparación de cosas que ya ha hecho Superman antes. En esta escena, Superman aparta la mirada ante una mísera explosión. Non es atrapado por una antena que Superman puede cargar con facilidad. Zod arroja a Superman como si fuera un maniquí en vez de como si tuviera superfuerza y muchos más detalles. La verdad, prefiero poner simplemente escenas random de la batalla, pues analizarla a detalle o narrar todo esto es demasiado para mi mente. Como notas importantes, los ciudadanos no saben evadir el peligro y Zod nota que la gente es una debilidad para Superman, por lo que decide atacarlos también. Y es así como Superman, intentando frenar un camión, que no debería ser tanto problema para él, pues desvió un misil, levantó un helicóptero y mucho más, pierde la batalla momentáneamente. Y debo decirlo, la pelea habrá sido un chiste el 70% del tiempo, pero esta escena en donde toda la ciudad decide ir a por los kryptonianos por haberle hecho daño a Superman es bastante buena. Ver cómo una ciudad entera se une para defender a su héroe sabiendo que podrían morir en el intento se siente como un refuerzo a la figura de heroísmo que representa Superman para ellos, pero todo se arruina con la escena del viento, una secuencia de casi 2 minutos de los ciudadanos haciendo el tonto con pésimas actuaciones, una mala representación de lo que debería ser una desgracia para la ciudad y una incoherencia argumental grave, pues Zod mencionó que los obedientes vivirían. Estos cabrones fueron 10 veces más desobedientes que los del pueblito que destruyeron y lo peor que se llevan es un soplido con olor a pozole. Solo sigamos, por favor. Superman huye de la zona y todos quedan confundidos por lo mismo. Los kryptonianos regresan al Daily Planet solo para que Lex les diga que su venganza aún no está cumplida, ofreciendo la ubicación de la Fortaleza de la Soledad, no sin antes llevarse a Lois como una ventaja sobre Superman. Vuelan hasta la fortaleza y al entrar Superman ya los esperaba, como una forma de asegurarse de que no hubiera más destrucción, dando comienzo al segundo asalto, que... No, por favor, no. ¿Cómo un sticker sacado de no sé dónde puede frenar a un kryptoniano con poderes casi divinos tan estúpida y rápidamente? ¿Qué cojones es esto? Y luego los tres combinan los rayos de sus dedos, que no sé qué efecto tenga, ataque que Superman repele con una mala actuación, dicho sea de paso. Por cierto, Lois tiró a Ursa al vacío. Los kryptonianos se teletransportan, así que Superman no solo hace lo mismo, sino que se cuatriplica y Lois... Lo siento, no me tomo en serio las actuaciones de Lois. Cada uno ataca una copia de Superman, Ursa cayendo torpemente, Non lanzándose como maniquí y Zod siendo confundido por otra mala actuación de Lois. Superman somete a Zod mientras que Ursa y Non planean destrozar a Lois si no libera al general. Superman cede y ahora deberá ser esclavo de Zod eternamente, mientras que Luthor es sentenciado a muerte por... no sé, por seguir hablando en tercera persona, supongo. Pero Superman tiene un plan. Debe hacer que los tres criminales entren a la cámara antipoderes para convertirlos en seres comunes, así que pide la ayuda de Luthor. Sin embargo, como en esta cinta tiene tan poco intelecto y personalidad, traiciona a Superman, quien es obligado por Zod a entrar en la cámara. Luthor activa el mecanismo, pero ahora hay algo diferente, y es que las luces parecen estar por fuera de la cámara, no por dentro. Así es, Superman, no entiendo cómo, y ya no voy a pelear con esto, no solo recuperó sus poderes fuera de cámara, sino que también encontró una forma de cambiar la polaridad de la máquina, haciendo que los que están afuera de la cámara reciban la energía del sol rojo, y así los villanos quedan sin poderes y Superman logra detenerlos. No voy a preguntar, solo
Quedan 10 minutos de película, ya terminemos esto, por favor. Por cierto, en este frame Christopher Reeve tiene una mancha enorme de sudor y no sé, son esos detalles que personalmente me dan algo de gracia. Eso sí, Superman manda volando a Zod contra una pared y luego este cae hasta el fondo de la fortaleza, que no sé qué tan profunda es. ¿Superman mató a Zod? Digo, no cayó por sí mismo, Lois posiblemente mató a Ursa, pero ¿qué pasó con los kryptonianos? Nunca los volvemos a ver y no se dice qué sucedió con ellos. Solo desaparecen y debemos creer que no volverán, que el mal ganó, pero es que... Y luego Lex se comporta como un niño convenenciero diciendo, no, sabía que era una trampa, yo estaba de tu lado. Por favor. Además que no vemos que Superman lo entregue con la policía, por lo que... Ya, estoy harto de las cosas que se arreglan fuera de cámara. Superman deja a Lois en su casa y esta última, con un sabor agridulce, entiende la responsabilidad de guardar este secreto, además de entender que él siempre estará poniéndola en peligro indirectamente por saber esto. Así que intuyo que unos días después, Clark va a hablar con Lois, quien, afectada por lo sucedido, reconoce su egoísmo, viendo que ella siempre querrá estar con Superman, pese a que él debe salvar el mundo, no solo a Lois, lo cual... Vaya, es una gran introspección por parte de Lois. Tú muy bien, además de externar el peso que siente al no poder expresar sus sentimientos abiertamente hacia Clark, pues es la única que sabe quién es en verdad, siendo esto una crisis para ella al amar a una persona que en realidad son dos seres completamente diferentes. Y después de decir que se aman, Superman besa a Lois borrando sus recuerdos referentes a su identidad secreta y posiblemente con lo sucedido con Zod, otro poder que no sabía que los kryptonianos tenían, pero funciona más que viajar en el tiempo, así que por último Clark va por una hamburguesa para Lois y humilla al sujeto que le dio una paliza en ese mismo lugar, algo que dudo mucho que Superman haría realmente, pues no es alguien vengativo, a no ser que se lo deje como lección o algo por el estilo, aunque no es un criminal, así que dudable. Ayuda a reconstruir la Casa Blanca y termina con el mismo plano que la anterior cinta, marcando el final de esta lamentable secuela. Análisis. No diré mucho, la verdad todos los fallos los fui desglosando mientras reseñaba la cinta. Aún con eso debo decir que la historia de esta secuela es un problema mayúsculo. La narrativa, los personajes, las incoherencias, todo. Este sin duda es el resultado de hacer cada uno una parte de la presentación y juntarlo pensando que va a quedar bien. Es igual de desastroso que Justice League de Joss Whedon, porque pasó exactamente lo mismo. Director con ideas a ejecutar, problemas con la productora, reemplazo que destroza lo hecho por el director anterior. Ya me quejé bastante, pero esto es un análisis, así que debo resaltar lo bueno y lo malo. Entonces, como puntos positivos, Superman 2 es una cinta que nos deja explorar un lado mucho más humano del Hombre de Acero, no solo porque el mayor foco que se le da es a Clark, sino porque conocemos mejor sus sentimientos y cómo él mismo diferencia a Clark Kent de Superman. También lo vemos perder realmente contra enemigos que no puede vencer por sus propios métodos, lo cual nos hace ver que no es perfecto por un mayor periodo de tiempo, a diferencia de la kriptonita que aparece 5 minutos en la anterior película. Por último, la unión de Metrópolis por Superman solo demuestra el símbolo que es para las personas, lo que también le da el peso como el único héroe que puede salvar al mundo ante una amenaza como Zod. Y hablando del antagonista, si obviamos las escenas donde claramente no mata, es un villano funcional para la cinta. Sus planes de conquista los arrastra desde su fallido intento de gobernar Krypton y ve la oportunidad en un pueblo más débil para cumplir ese propósito. También cuenta con aliados fieles y aunque sea contraproducente a nivel actoral que esté todo el tiempo con la misma expresión, solo le da más imponencia como villano. Eso sí, aunque hubiera sido mucho pedir, desearía haber explorado más el lado del villano en sus orígenes, su verdadera motivación de conquista que justifique sus acciones a mayor profundidad. Si no, solo es otro villano de conquistar y gobernar, que no está mal, es competente, pero había mucho jugo que pudieron usar como prólogo, pero tuvieron miedo al éxito. Bueno, eso y que cambiaron de director. Como último punto positivo, la cinta en general nos muestra otra faceta de Superman que nos acerca a él como uno de nosotros, como un humano más con capacidades increíbles, que al fin y al cabo creo que es lo que debería representar Superman, un símbolo de esperanza que nos recuerda que a veces el mejor cambio viene de una sola persona. Lastimosamente, queda embarrado con todo lo demás.
Lo malo es todo de lo que tuve la oportunidad de quejarme: la zona fantasma pasando convenientemente por nuestro sistema solar, el escape de Lex, la ayuda de Tessmacher, las pocas bajas de Zod, uno de los mayores criminales de Krypton, la cámara antipoderes, la batalla de la ciudad, el sticker, todo eso y poco más. Es que de verdad no pensé, les juro que no pensé que me dolería tanto la cabeza con esto. Y claro, hay que contar el ritmo que toma la cinta para contarnos los sucesos de la trama. Literalmente, entre las escenas de la Fortaleza de la Soledad y las escenas de Zod y compañía, hay al menos 6 cortes que hacen que todo se sienta poco natural. Sé que sirve para dar a entender el transcurso del tiempo entre una escena y otra, pero hay formas más orgánicas de hacer esto. Al final, tanto corte entre tramas que ni siquiera se relacionan se vuelve tedioso. Amo Superman 1, pero esta secuela es simplemente un error, y un mayor error fue cambiar al director. Algún día veré la versión de Donner y haré un video con las diferencias entre ediciones, pero en serio, es que no quiero decir más. A todo esto hay que sumarle los efectos especiales, que no me explico cómo muchas cosas se ven mejores en Superman 1 que en su secuela. Muchos efectos y tomas envejecieron muy mal y no me hagan empezar con las actuaciones que directamente me da algo. Sobre todo con Lois. Y volviendo con la narrativa, están los pequeños detalles sin resolver, como el cristal verde que comenzó a brillar cuando Clark debía recuperar sus poderes, Superman con el superoído super jodido para no escuchar el desmadre que hace Zod y sus aliados, o Tessmacher ayudando a Luthor a escapar, solo para no volver. En serio, ¿por qué volvería para ayudar a Luthor y luego irse para siempre? Qué mal gaste de personaje. Pero ya que vamos para allá, hablemos entonces de los personajes. Como siempre, vamos del menos importante al más importante, así que Non y Ursa son solo los secuaces de Zod. Si bien tienen sus propios rasgos de personalidad, como la confianza de Ursa o la capacidad destructiva de Non, no dejan de ser solamente los secuaces, que curiosamente hacen más estragos que el propio Zod. Podían explorar mucho más de cada uno, pero no lo hicieron, mostrando un gran potencial desperdiciado para esta secuela. Lex Luthor está tan caricaturizado que no me lo puedo tomar en serio. Cambia de bando a conveniencia como una rata asustada, habla en tercera persona siempre que puede, y pese a que sigue interesado por adquirir terrenos, lleva al personaje a lo ridículo al decir que está en contra de la felicidad, la libertad y la vida misma. Lo que antes era un villano competente, dispuesto a sacrificar a millones para cumplir su objetivo, aquí no es más que una sombra de lo que era, y funciona más como un medio para cumplir un requisito de la trama que como un personaje que se sienta realmente útil, tanto para contar la historia de los villanos como la del héroe. Zod. El general Zod no busca venganza al inicio, solo quiere conquistar como no pudo hacerlo en Krypton. Quiere demostrar que es superior a los demás e incluso diría que tiene ciertos aires de ego, pues al saber que está siendo transmitido a todo el planeta, decide que el mundo vea de qué es capaz. Quiere ser respetado, temido, alabado. Sus motivos nunca lo sabremos, pero lo que podemos asegurar es que es otro villano que cree que lo que hace no tendrá consecuencias, haciéndolo temible si se dispone a cumplir con su objetivo. Lástima que no sepamos más de él o su pasado, eso le habría dado muchísimos puntos. Lois Lane. A diferencia de la primera cinta, aquí ya no es solo una reportera, es oficialmente el amor de la vida de Clark, y pese a que no es capaz de ser realmente amable con Clark, sino con Superman, cuando descubre que son la misma persona, se vuelve un apoyo para él. Incluso después de todo lo ocurrido en la ciudad, reconoce su egoísmo al querer estar con Superman cuando él es un símbolo para el mundo entero, obligada a reprimir sus sentimientos y estando dispuesta a correr peligro con tal de estar con quien ama. Odio admitirlo, pero Lois Lane es un buen personaje, por más que me caiga pesado. Superman y Clark Kent. Nunca mejor dicho esta vez, pues mientras se mantiene la diferencia entre ambos sujetos, ahora podemos explorar más a profundidad a ambos. Con Superman vemos que es capaz de darlo todo por el amor de su vida, o al menos eso creía él mismo, pues lo cierto es que siempre hará lo correcto, aun cuando deba sacrificar aquello que ama, pues es consciente de que solo él puede definir a la humanidad hacia el camino del bien, y esto se refleja más en la escena del restaurante, donde Superman lleva tiempo sin aparecer después del ataque de Zod, y ante esto la gente expresa desinterés hacia otras personas, pues aún si intentan ayudar, no harán un verdadero cambio como lo hace Superman. Él sencillamente representa la esperanza del mundo. Del mismo modo se refleja en la batalla de la ciudad, donde todo el mundo apoya a Superman aún sabiendo que podrían morir.
Por otro lado, Clark nos deja ver cómo aún teniendo que actuar como un tonto, disfruta de ser él, de ser más humano. Hubiera sido genial que cuando dejase sus poderes nos dejaran ver a Clark disfrutando de ser un humano normal, que expresara esa humanidad que lleva por dentro, que viéramos más a ese hombre que prefiere leer antes que ver violencia en la televisión, que cree que descubrir una estafa es tan importante como detener una bomba, que es capaz de amar y dejar ir, que pese a ser un don nadie, también es Superman. Conclusión. Superman 2 es una secuela con muchos problemas. Sigue siendo icónica, claro, y con escenas memorables, sí, pero eso no quita que a nivel narrativo y argumental la obra se cae a pedazos en más de una ocasión. Esta cinta representa el inicio de la caída de la saga de Christopher Reeve, lo cual es lamentable, pues deja únicamente a la primera cinta como una buena película de superhéroes y una buena historia en general. Solo queda descender al infierno, donde nos tocará ver la siguiente semana, si es que no hay complicaciones, Superman 3. Y ay dioses, prepárense. Pero bueno, espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó pueden dejar un buen like, un comentario o suscribirse si es que es la primera vez que ven este canal. Les dejo en la descripción mis redes sociales y mi servidor de Discord por si quieren pasarse a charlar un rato. Quiero disculparme con ustedes por tardar más en este video. Originalmente iba a salir la semana pasada, pero bueno, se presentaron algunas complicaciones, así que, oigan, es mejor subir video en 2 semanas que en 3 meses, así que creo que no se pueden quejar tanto. Si quieren más videos de la saga de Superman en el cine, intentemos que este video llegue a 100 likes, y aun si no lo hacen, posiblemente lo suba igual. Sin más que decir, yo soy GreyFox y nos vemos hasta la siguiente apertura. ¡Chao!